Me gustaría contarles algo. Cuando esta fue mi primera experiencia de reconocer el poder de la oración. Fue la primera vez que yo me di cuenta cómo la oración es tan importante. Y yo no recuerdo exactamente la edad que tenía, pero yo creo que ha de haber sido unos 6 años, quizá, cuando yo tuve esta experiencia. Y es que era una iglesita pequeñita la nuestra, muy chiquitita, unas cuantas personas, unas 5 o 6 personas. Y entonces llegó allí a visitar un hombre que no era del pueblo, pero él llegó allí. Y su trabajo era, no sé si acá en Colombia hace años había eso, pero en México había la costumbre que la gente compraba a crédito algunas cosas y luego pasaba alguien a su casa a cobrar el dinero. No sé si había eso aquí, sí, casi toda Latinoamérica es lo mismo, ¿verdad? Y le llamábamos abonero, no sé si acá le llamaban algo así o cómo le llamaban, cobrador o alguna cosa, ¿verdad? Y usaban unas tarjetas que tenía el nombre, lo que compró, el precio, el balance, lo que pagaba, era su Excel de ese señor, ¿verdad? O sea, como no había computadoras, no había tablets ni teléfonos inteligentes, pues era su Excel, ¿verdad? Con esa. Y a veces era así, entonces el señor iba casa por casa cobrando el dinero y ya le apuntaban ahí, le firmaban y de esa manera se hacía. Bueno, este señor, ese era su trabajo, era un hermano en Cristo y llegó a cobrar en esa zona y supo que había esa pequeña iglesia y se quedó al servicio. Entonces le dieron la bienvenida porque pues como era tan pequeñita la iglesia, si llegaba alguien era una emoción que llegó alguien a visitar, ¿verdad? Que nadie nos quería en el pueblo ahí porque éramos cristianos. Entonces llegar a alguien era emocionante. Y este señor allí a visitar. Y entonces estábamos en el servicio, yo no me recuerdo todos los detalles, pero solamente me recuerdo el evento donde yo vi el poder de Dios respondiendo a la oración. Y ya cuando terminó el servicio, igual como aquí, pues platicando y esto y lo otro, y que pues, ya se van a ir y se va este señor y dice, oye, ¿dónde están mis tarjetas? Y le dijeron, pues ¿dónde las dejó? Pues yo las puse por aquí y ya no estaban las tarjetas, hermano. Y ese hombre, yo no percibía el problema en que estaba, pero noté que todos se dieron cuenta que era un gran problema, porque si no estaban esas tarjetas, ¿qué pasaba? Él tenía que pagar eso. Y estaba el hombre que no hallaba qué hacer, como dicen allá en México, no le calentaba ni el sol, ¿verdad? Y anduvieron buscando y nos pusieron a buscar por todos lados, nunca aparecieron las tarjetas buscándolas. Y el hombre cada vez más desesperado, y yo veía en los adultos también la preocupación. Y de esos puntos donde uno dice, pues vamos a orar, que debería ser lo primero, pero no se han dado cuenta que lo dejamos al último, ¿verdad? O sea, cuando ya no hay más recursos, ahora sí oremos. Y a todos nos pasa así, ¿verdad? Y dicen, pues vamos a orar, y nos llaman a todos los niños, vengan, vamos a orar. Y empiezan a orar, un tío mío oró. Dijo, Señor, ayúdanos a encontrar las tarjetas del hermano, porque este es un problema. Y oramos todos allí. Y sabe que cuando terminamos de orar, yo caminé hacia un lugar y había unas maderas ahí recargadas y las jalé y ahí estaban las tarjetas. No sé cómo llegaron allí. No sé si las puso este señor arriba y se cayeron y nunca las buscamos ahí, pero ahí aparecieron. Y dije, oh, aquí están, y se las entregamos y todos dimos gloria a Dios por eso. Para mí no fue coincidencia, aunque era un niño, yo vi el poder de Dios en ese momento. Y aprendí que la oración es muy importante. No solamente para responderme en algunos problemas que tengo, pero para todo la oración es muy importante. Y me gustaría invitarle que abra su Biblia en Colosenses capítulo 4, versículo del 2 al 6.
En esa ocasión, como digo, para mí no comprendía la magnitud de esto, pero me di cuenta que Dios era real. Yo tengo que decirles algo también. En ese punto de mi vida, yo no había entregado mi vida a Cristo, yo no era creyente. No había entendido el mensaje de la salvación. Y les comparto esto también aparte porque quizá aquí hay niños o jóvenes que se han criado en la iglesia y a veces uno no entiende el mensaje de la salvación. Uno piensa, por asistir a la iglesia yo soy salvo. Y yo lo pensaba así. Más adelante, el Señor habló a mi vida y a los 14 años más o menos, 15 años, yo entregué mi vida a Cristo. Yo le dije las siguientes palabras: Señor, yo sé que tú existes, no tengo ninguna duda de eso, sé que tú existes, porque yo había tenido muchas cosas que había conocido del Señor, había estudiado la Biblia, había visto ese poder de Dios de responder la oración, muchos eventos. No tenía ninguna duda de que Dios existía. Y jóvenes que están aquí, quiero decirles esto: a veces nosotros estamos con no sé qué hacer en mi vida con Cristo. Y yo estaba en ese punto. Y ese día yo le dije: Señor, yo sé que tú existes. Yo sé que tú eres real. Pero sé una cosa, nunca te he pedido que entres a mi corazón. Y hoy yo quiero decirte que vengas a mi corazón y me salves. Y ese día yo fui salvo. Ese día supe que el Señor me salvó. Y cambió completamente mi vida desde ese tiempo. Así que es solamente algo extra que quiero decirles, porque no son solamente los eventos que pasan en nuestra vida dentro de la iglesia, el cantar, el orar, el todo, pero es invitar a Cristo al corazón. Y quiero que reflexionemos en esto cada uno de nosotros. Dice la Escritura en Colosenses capítulo 4, versículo 2 al 6, de la siguiente manera: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Quiero hablar en esta hora del papel de la oración en el proceso misional. El papel de la oración en el proceso misional. ¿Qué queremos decir con esto? Aquí Pablo está hablándonos del tema de la oración, pero si se da cuenta, lo más importante para Pablo es que él sepa cómo compartir el evangelio, cómo puede establecer una nueva iglesia. Quiero que pensemos en algo. ¿En dónde está Pablo, hermanos? Está en la cárcel. Está en la cárcel. Si se da cuenta que dice aquí, ¿verdad? Por el cual también estoy preso. O sea, él está en la cárcel. Si yo estuviera en la cárcel, hermanos, ¿cuál sería mi principal petición? Que me liberen. ¿No es cierto? O sea, yo les soy bien honesto. Si yo estuviera en la prisión, que estuviera predicando y me metieran preso, yo empezaré a decir: Señor, sácame de aquí. Pediría a los hermanos: oren para que ya salga de la prisión. Pero Pablo no hace eso. Entonces, por eso es que yo le he titulado a este tema: el papel de la oración en el proceso misional. Porque la oración, realmente, cuando oramos al Señor, algo pasa, hermanos. Algo pasa. Como yo les dije, yo tuve esa experiencia que cuando se ora a Dios, algo pasa, algo sucede. Entonces, cuando estamos pensando en misiones, como estaba Pablo haciéndolo aquí, algo va a pasar. La oración es muy importante en el proceso misional porque ayuda a que los creyentes alineen sus vidas, su visión, sus planes a la voluntad de Dios. Entonces, la oración en el proceso misional es importante porque cuando oramos como iglesia específicamente sobre dónde vamos a plantar una iglesia, todos los creyentes al orar van a alinear sus vidas a la visión de Dios, a los planes de Dios, a todo lo que Dios quiere. Se dice que en las iglesias
el tiempo donde más está alineada la iglesia, cada miembro de la iglesia que está más enfocado en el mismo sentir, es durante el tiempo de la alabanza, cuando estamos cantando. Porque todos estamos en el mismo sentir, seguimos la misma letra, la música, todo eso. Eso ayuda a que uno esté en el mismo punto. Pero después de eso, hay cosas que empiezan a cambiar. Cuando se tienen juntas de asambleas de la iglesia, hay diferentes opiniones y es normal. Pero si estamos pensando en hacer la voluntad de Dios para plantar una iglesia, para entrar en un proceso misional, la oración es muy importante porque nos va a alinear. Vamos a estar pensando no en mis planes, sino en los planes de Dios. Como yo les digo aquí, Pablo no estaba pensando en sus planes, estaba pensando en los planes de Dios. Es muy fácil que querramos hacer nuestros deseos en cuanto a la iglesia. Yo quiero una iglesia de esta forma. Yo quiero una iglesia que sea de esta manera. Yo le digo a mis estudiantes de la clase de ministerio pastoral que en una iglesia hay 4 visiones, o sea, 4 puntos de vista que se quieren seguir. Es la visión que tienen los líderes de la iglesia. Los líderes de la iglesia dicen, queremos hacer esto. Entonces hay una visión que tienen los líderes de la iglesia. La congregación tiene otra visión. Dice, nosotros pensamos que esto es lo que se debe de hacer, el pastor debería de hacer esto, y tiene su propia visión toda la congregación. El pastor tiene su visión, dice, yo creo que Dios me trajo aquí para hacer esto. Entonces, se imaginan en una iglesia cuando ya los líderes piensan de una forma, toda la congregación piensa de una forma y el pastor piensa de una forma, entonces tenemos un problema. Son 3 visiones que ya les mencioné. Hay la 4ª visión, que es la visión de Dios, en la cual cada uno de nosotros, como pastor, como líderes, como congregación, deberíamos de orar, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? Y esa sería alinearnos a la visión de Dios y hacer lo que Dios nos está pidiendo hacer. No sé si me doy a entender con esto, mis queridos hermanos. Y esto es lo que está diciendo Pablo aquí. Este es el papel de la oración en el proceso misional. Y sabe que este papel de la oración a veces no lo queremos realizar mucho. Cuando se tiene una reunión de oración, casi nadie participa, porque pues es una actividad difícil la oración y por eso no participamos muchas veces, ¿verdad? Y es en un aspecto en misiones, hablando del aspecto misional, la oración no tiene mucha participación vistosa, por decirlo de esta manera. Los que van y evangelizan y todo, o son los que vienen, dan los reportes y todo eso, ay, el hermano está haciendo, pero todos los que están orando, casi nadie sabe sobre eso, pero es precisamente lo que dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. Y a veces nosotros queremos que se muestre nuestro nombre ahí, ¿verdad? Hay una historia, que claro, es una historia nada más que alguien dijo para ilustrar algo, que Billy Graham llegó al cielo, y el evangelista más famoso del mundo, ¿verdad? Y le dieron su corona, que no es así, por eso es una historia ahí que alguien inventó para ilustrar algo. Entonces ya se puso su corona y andaba feliz ahí Billy Graham porque ya le dieron su corona en el cielo. Y luego vio a una ancianita que traía una corona, una grandísima, que apenas caminaba, ¿verdad? Tan pesada que estaba. Y Billy Graham fue a reclamarle ahí a Pedro, ¿verdad? Y, oye, ¿por qué? Mira esta abuelita que no hacía nada y yo que le prediqué a multitudes. Y le dice Pedro, es que cuando tú predicabas, esta abuelita estaba orando por ti. Y ese es el punto precisamente, ¿verdad? Que nadie ve quién está orando, pero el Señor sí sabe que estamos orando. Entonces la oración es muy importante en el proceso misional, porque a veces nosotros queremos hacer nuestra voluntad en la iglesia, pero no nos ponemos a decir, Señor, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué es lo que tú quieres que hagamos?
Y Pablo les está diciendo, oren por mí para que sepa cómo manifestar el evangelio, para que presente el evangelio, ¿verdad? En todo esto. Ahora, vamos a ver un poquito el pasaje, vamos a desarrollarlo un poquito para entender más sobre esto, ¿verdad? Fíjense que cuando él dice perseverad, cuando Pablo escribe aquí perseverad, este es un verbo de acción. Entonces vemos un verbo gramaticalmente, es una orden, es acción, perseverad, hacer, es algo de hacer, no es opción, mis hermanos. Pablo nos está diciendo que como iglesia tenemos que ser activos en la oración. Es un punto de decisión que se convierte en una pasión prioritaria. De ese punto que dice, ¿sabes que ya necesitamos orar? No sé cuántas veces llegamos a ese punto de decir, oye, necesitamos orar. Necesitamos orar. Yo tengo una oficina donde trabajo que está muy solitario allí. Hermano Diego, la hermana Edith han visitado y ellos saben que para llegar ya está solo todo ahí, ¿verdad? No hay, casi nadie llega ahí a mi oficina y la siguiente es la oficina del presidente. Así que los dos estamos solos. Y a veces le toco ahí al presidente y le digo, hermano, ¿me deja orar por usted? Tengo una carga que el Señor me puso de orar por usted. Sí, vamos a orar. Y muchos de los planes que hablamos ahí del ministerio, estamos juntos ahí, hablamos y terminamos. Vamos a orar por esto. Pero hay una necesidad de orar. Entonces, debería de ser a nosotros este estilo. Perseverar en la oración es que llegue a ver esa necesidad, que es una pasión orar. No sé si ha llegado usted a tener una pasión. ¿Hay algo que le apasiona? No sé, ¿el fútbol le apasiona? ¿Algunos de aquí? ¿O qué les apasiona? Algo que les apasiona mucho. Que pueden dejar todo para ir a hacerlo. No me digan que no, porque yo sé que sí, ¿verdad? Cuando yo era niño, jugábamos béisbol. Y era una pasión, era de ese, piense en un equipo de esos de la calle, ahí nada más del lote, ¿verdad? De puro niño pobre ahí jugando, divertidísimos. Y era el tiempo de salir y mi mamá decía, no pueden salir hasta que terminen de hacer todos sus deberes. Mi hermano y yo, vamos, rápido, nos apoyábamos, bien unidos en ese momento, ¿verdad? Y rápido. Salíamos corriendo. Y al otro día lo mismo, porque ya estaban allá todos los niños, ¿verdad? Para jugar. Y a veces mi mamá decía, oye, pues es devoción esto o qué, ¿verdad? Y así debería de ser la oración. Una devoción, una pasión que ya tengo que orar por las misiones, por el misionero que está allí. Quiero orar, necesito orar. Porque hay que pedir al Señor. Ese es el punto que nos está diciendo en esta parte Pablo. Acción, perseverad en la oración. Es un verbo imperativo. Y es perseverar en la oración. Describe una realidad, hermano. La oración es real. No es algo raro, abstracto, que pues oramos a ver qué pasa. No, va a pasar algo, hermano. Algo va a pasar. Por eso yo les contaba, yo tuve una experiencia de niño. Desde ese tiempo oro al Señor. Y cuando hay alguna situación, vamos a orar. Y muchas veces me preguntan, ¿y qué vamos a hacer? No sé, pero le vamos a preguntar a Dios. Y oramos. Y mire, yo no soy carismático ni nada de eso, pero yo sé que cuando yo le pido al Señor algo, Él me muestra qué es lo que tengo que hacer. Él me dice, esto es lo que vas a hacer. Y me da dirección sobre las cosas que tenemos que hacer. Y a veces el Señor me pide que pase tiempo con Él, no solamente pidiéndole algo, sino disfrutando de su presencia, agradeciéndole por todas sus bondades. Esta mañana yo desperté cada domingo, mi esposa y yo tenemos la costumbre de orar por varios pastores, varias iglesias. Y esta mañana desperté tempranito y me puse a orar por las iglesias y pastores por los cuales oro cada domingo. Y es una costumbre hacerlo.
¿Qué es aquello que nos motiva a orar? ¿Por qué oramos cada día nosotros? Tenemos que hacerlo. Dice aquí que es perseverar, un imperativo sobre algo real. Lo que tengo que hacer acerca de, en otras palabras, tengo que orar porque esto es real, la oración es real. Tengo que pedir a Dios ayuda porque es real. Necesito la ayuda de Dios. Necesitamos saber a dónde vamos a plantar una iglesia, Señor. ¿Dónde vamos a plantarla? Quizá uno va a decir, en tal lugar hace falta, en este otro lugar, y salen varios lugares, pero Dios tiene el lugar preciso en medio de eso, y ahora decir, Señor, de estos lugares, ¿en dónde quieres que sea? ¿En dónde quieres que sea? ¿Qué es el próximo paso que tú quieres que demos como iglesia? Pero es estar juntos orando al Señor. Y fíjese, dice, perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Este es un participio, velando. Es estar a la expectativa de qué va a pasar. Estar a la expectativa. Oro y qué va a pasar. No debe de ser de oramos y respondió el Señor. Respondió el Señor. ¡Wow! ¡Qué grandioso!, ¿verdad? No, estoy esperando a qué hora responde y cómo va a responder, porque sé que lo va a hacer, no sé cómo, pero sé que lo va a hacer. ¿Cuántas veces oramos así nosotros? Sé que Dios va a dar una respuesta. Puede ser que no la respuesta de Dios, pero la dio como quiera. Entonces, tengo que pensar así, de esa forma, ¿verdad? Perseverad en la oración, velando en ella, con acción de gracias. ¿Cómo se hace esto? Estamos hablando de la acción para saber qué quiere Dios. ¿Y cómo se hace? Como ya dije, velando, estar completamente vigilante, alerta, despierto, con acción de gracias. ¿Por qué cosas tengo que darle gracias a Dios? Yo no sé esta mañana por qué le dio gracias a Dios, pero hay cosas por las cuales le damos gracias a Dios. Como familia hemos pasado unos desafíos grandes con la salud de mi nuera y hemos orado mucho, mi esposa y yo hemos derramado lágrimas. Y la semana pasada vinieron a comer a la casa y estábamos ahí conversando y yo no dije nada más mi corazón estaba muy gozoso. Y ya cuando se fueron le dije a mi esposa, oye, ¿te fijaste que yo puedo decir que ya está bien nuestra nuera? Dijo, sí. Y estábamos gozosos de ver que está otra vez en el punto que debe de estar, ¿verdad? Y es de darle gracias a Dios. Estuvimos orando mucho, Señor, ayúdale, sánale, toca su cuerpo y verle que está bien. Ahora es dar gracias a Dios. Y gratitud por muchas cosas. Como decía, yo estaba orando esta mañana por varias iglesias, varios pastores, dándole gracias a Dios por ellos. ¿Es una rutina darle gracias a Dios o estoy consciente de ello? A veces cuando comemos, damos gracias. Señor, gracias por estos alimentos, amén. Pero ya es como rutina. Pero puede ser que no tendríamos alimento. No sé si ha pasado alguna vez que no tiene alimento y uno se siente muy mal. Pero debemos dar gracias a Dios por la familia, por los hijos, por mis hermanos, por tener una iglesia. ¿Por qué le doy gracias a Dios? ¿Tengo algo? Dice, velando en ella con acción de gracias. ¿Por qué cosa le doy gracias a Dios? ¿Cuáles son aquellas cosas que han pasado en mi vida por las cuales le puedo dar gracias a Dios? Y puede ser hasta algo negativo, pero estoy viendo que Dios lo está usando para su gloria. Y puedo darle gracias a Dios por ello. Puedo entender que Dios tiene un plan allí, velando en ella con acción de gracias. ¿Qué tengo que decirle a Dios por lo cual estoy agradecido?
Y dice aquí la Escritura, velando en ella con acción de gracias. Cuando le doy gracias a Dios, se mueven mis entrañas. Hay una emoción, y no estoy hablando solo de emociones, hermanos, pero Dios es real. Dios es real. Y a Él le gusta que expresemos nuestras emociones. No sé si a usted le pasa, pero cuando viene un familiar de lejos que usted quiere mucho, le da un abrazo, un amigo, hay una emoción. Entonces cuando yo le digo, Señor, te doy gracias por esto, me mueve las entrañas el darle gracias a Dios, o es una costumbre nada más orar, muy rutinaria, que no hay esa emoción de estar en la presencia de Dios, de decirle a Dios, Dios, te amo tanto. Te amo, Dios. Gracias por salvarme. Gracias por rescatarme del pecado. Porque no merecía la salvación, pero en su gracia Él quiso morir en la cruz del Calvario. Nos amó tanto, me amó tanto, que dio su vida para salvarme. Y hoy tengo la seguridad de que tengo un lugar en la presencia de Dios. Esta mañana leí un mensaje hace unos días. Una hermana de una iglesia que nosotros estuvimos pastoreando me escribió, dijo, mi mamá está acostadita en paz esperando pasar a la presencia de Dios. Le dije, hoy lo siento mucho, pero avísame por favor cuando esto pase, vamos a estar orando. Y esta mañana leí el mensaje, pastor, anoche mi mamá pasó a la presencia de Dios. Un dolor por un lado, pero una bendición saber que es una transición solamente para estar en la presencia de Dios. Por lo que Dios hizo en la cruz del Calvario. Le podemos dar gracias a Dios por nuestra salvación, con ese sentir de gratitud al Señor. Gracias, gracias por la cruz. Gracias por morir en la cruz del Calvario. Debe de ser este sentir lo que está diciendo Pablo aquí. Y orar, Señor, que se pueda plantar una iglesia y que aunque yo no vea eso, que yo no vea el final, que pueda haber gente que se salve, que pueda haber personas que se salven. Sabe que en este ministerio que nosotros tenemos de Río Grande Global, yo siempre le digo a los que trabajan conmigo, ¿saben una cosa? Yo estoy seguro que no voy a ver mucho de los resultados de este trabajo, pero sé que los va a ver. En fe los estoy viendo. La gente que Dios va a salvar a través de todo este ministerio. El ánimo que podemos transmitir a las iglesias, y aunque no vea el futuro realizado, en fe sé que está pasando. Y por eso lo hago. Por eso puedo dejar a mi esposa ya 15 días, 12 días y venirme aquí para compartir con ustedes, porque sé que no es en vano lo que estamos haciendo, hermanos. Y le doy gracias a Dios por todo esto que el Señor está haciendo. Debe de hacerse con este sentido, ¿verdad? Y dice también cómo lo hacemos, dando gracias, velando, dando gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra la puerta. Y este orando es ofreciendo a Dios plegarias, buscando por qué orar. ¿Por qué puedo orar ahora? Una vez me dijo un hermano, ya no sé más por qué orar, ya se me acabó por qué orar. Y dije, no, hermano, todavía muchísimo, ¿verdad? Entonces, buscando, ¿por qué puedo orar? ¿Por qué cosa puedo orar? ¿Sabes? Si vamos a plantar una iglesia, tenemos que orar por dónde va a estar, quiénes lo van a hacer, cómo lo vamos a hacer, vamos a rentar un lugar, ¿qué vamos a hacer? Todo eso necesitamos estar orando al Señor, ¿verdad? Buscando por qué orar. Es una visión hacia afuera, hermanos. Cada vez que oremos por nosotros, casi podría ser como un desafío, cada vez que oremos por algo que nosotros tenemos de necesidad, sería interesante orar por 2 peticiones fuera de nosotros. No sé si me voy a entender con esto. Si yo oro por algo que tengo necesidad, puedo orar por el hermano que necesita la salud, puedo orar por un hermano que necesita trabajo, orar por otros. Orar para que el Señor muestre y levante quienes vayan a predicar en esta nueva plantación. ¿Sabe que hace unos meses mi hijo me compartió algo?
él en la iglesia que asiste, él dijo que quería hacer algo, que quería desarrollar algo y empezó un ministerio de oración entre los varones y les escribía y les decía, ¿hay algo por lo cual puedo orar por ti? Y los hombres somos muy cerrados para eso, ¿verdad? Nunca decimos, no, sí, yo necesito esto, es raro. Nosotros todo lo podemos solos, ¿verdad? Los hombres. Esa es nuestra naturaleza de hombres. Entonces le habló a uno de los hombres de la iglesia y le dijo, no, pues nada más ora por lo que quieras, orar por mí, está bien, ¿verdad? Entonces él estuvo orando por él. Y después en una reunión que tuvieron, le dijo este hermano, dijo, oye, perdón, realmente yo necesitaba pedirte algo, que oraras porque yo tengo un año que no encuentro trabajo y necesito encontrar trabajo. Y ora por favor por eso. Dijo, ok, voy a estar orando. Se puso a orar. Este hermano es un médico y no encontraba trabajo a pesar de ser un médico. Porque a veces Dios trabaja en nuestras vidas de alguna manera, ¿verdad? Y estuvieron orando por esto. Entonces después le contó este hermano que solicitó el trabajo en un lugar que necesitaban un médico. Entonces él fue allí y empezó a hablar y lo entrevistaron y todo. Y le dijo la persona que lo entrevistó, bueno, voy a enseñarle la clínica. Y él le dijo, oiga, un momentito, ¿quiere decir que ya me dieron el trabajo? Sí, claro, dijo, yo esta mañana, que le dijo esta persona, esta mañana estuve orando para que Dios trajera a la persona que va a trabajar aquí con nosotros. ¿Qué le parece? Habían estado orando por él, por su trabajo, y esa persona en la clínica estaba orando que Dios trajera a alguien. Qué maravilla es Dios, ¿no? Qué maravilla es Dios. Entonces, la oración es real. Podemos orar por otros, hay que orar por cosas que van a pasar. Ahora, ¿se da cuenta cómo la oración, entonces, si hablamos del área misional, tiene mucho que realizarse, tiene mucho que hacer? Y los que oran casi no son vistos nunca. Pero si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, no lleva fruto. Quizá usted va a ser de esos que van a orar y aunque nunca le reconozcan, usted sabe que hizo lo que tenía que hacer. Y eso es todo lo que tenemos que hacer. Lo que tengo que hacer es todo, no necesito reconocimiento. Hay que orar, ¿verdad? Por otros. Fíjese que Pablo dice aquí, orando también al mismo tiempo por nosotros. ¿Quiénes son estos nosotros, hermanos? Porque no nada más es Pablo, hay otros nosotros. Fíjese un poquito más al final del capítulo y nos va a hablar de Tíquico, Onésimo, Aristarco, Marcos. Hay un Jesús que es el justo, Epafras, Lucas, Demas. O sea, hay varios allí. Entonces, cuando Pablo dice, oren por nosotros, es que precisamente en el proceso misional, hermano, la oración es muy importante. Y ahí hay varios por los cuales se tiene que orar. ¿Y cuál es la petición que hace Pablo? Oren por nosotros para que el Señor nos abra puerta. Esto es lo primero, que el Señor abra puerta para la palabra. Él no está diciendo para que se abran las puertas de la cárcel, ¿verdad? Sino para que el Dios abra puerta para predicar la palabra. Y eso es bien importante, hermanos. Cuando vamos a plantar una iglesia, necesitamos pedirle, Señor, abre las puertas para predicar tu palabra, para que se pueda hablar en los lugares estratégicos en donde debe de ser predicada tu palabra. Abre la puerta para eso. Hay que orar específicamente sobre ello. Y luego dice también, para que lo haga como debe de hacerse, ¿verdad? Para que nos abra puerta para la palabra a fin de dar a conocer el misterio de Cristo por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. La forma correcta de hablar la palabra. A veces en cada lugar es diferente, el mensaje es el mismo, pero la forma de hablar es diferente, o sea, la forma de exponer es diferente. Estábamos plantando una iglesia en un lugar, la primera reunión que tuvimos allí, gente que no es creyente, y estoy dando un estudio bíblico y al final hago la pregunta, algunas preguntas que tengan, algo que quieran comentar. Algunos preguntaron alguna cosa y había uno allí, un profesor de la secundaria,
y me dice, mire, usted no me conoce bien, me ha visto por ahí nada más, pero usted no me conoce, todos los demás aquí me conocen. Pero quiero decirle una cosa, soy ateo. ¿Ok? Dice, y no tengo preguntas, pero solamente quiero decirle que aunque soy ateo, me gustó mucho lo que usted explicó. Muy bien, ya está ahí, ¿verdad? Ahora necesito orar que el Señor me dé sabiduría. ¿Cómo presentarle el mensaje? Y estaba orando, Señor, que venga la próxima semana. Y regresó la próxima semana. Y estuvimos hablando, y ahí estuvo él. Y después me dijo, bueno, mire, no tengo muchas preguntas, pero nada más quiero decir lo siguiente. Ya le dije que yo soy ateo. No creo en Dios, pero como que estoy empezando a creer que hay un Dios. Pero uno no se puede relacionar con él. Ya bueno, ya se hizo agnóstico, ¿verdad? Ya cuando menos ya va caminando. Y seguimos así. Y a los 9 meses él entregó su vida al Señor. Le digo a mi esposa, parecía un embarazo esto, ¿verdad? Y cuando él entregó su vida a Cristo, ¿saben qué pasó, hermanos? Él empezó a compartir con otros y le decía, oye, pero tú eras ateo. Sí, pero encontré a Cristo. Y era un impacto su testimonio. Era un impacto porque la gente le escuchaba porque él había sido ateo y todos sabían eso, pero ahora le está diciendo, hay un Dios y hay salvación en Cristo Jesús. Un cambio tremendo para que sepa cómo hablar la palabra. ¿Se da cuenta la importancia de la oración en el proceso misional, mis hermanos? Yo quiero animarles a que oren para que el Señor les guíe qué deben de hacer en cuanto a misiones. Que cuando empiecen, no, pero esto, lo otro, ¿por qué no oramos para pedir al Señor lo que Él quiere? En lugar de discutir, de tener tensiones y todo, Señor, ¿qué quieres tú en esto? ¿Qué es lo que quieres que hagamos? Porque Pablo está diciendo para que lo manifieste como debe de ser, para que sepa cómo hacerle. Hay mucho que hacer, hermanos, para la obra de Dios, para la misión de Dios. Pero la oración es clave. Usted puede participar. Cada uno puede participar. Puede estar orando para que el Señor abra la puerta y que el próximo año ese árbol tenga fotos de un lugar y tenga fotos de personas. ¿Lo cree usted? En el nombre del Señor sabemos que eso va a pasar si nos ponemos a orar. Porque la oración tiene un papel muy importante en el proceso misional. ¿Y por qué no oramos precisamente y le pedimos al Señor su ayuda? Y que cada uno de nosotros participemos en ello. ¿Le parece? Nuestro Dios, qué maravilloso eres. No solamente nos salvaste, pero también nos diste un medio para hablarte. Oh Dios, hay tanta gente en este momento alrededor del mundo que está teniendo reuniones en diferentes partes para adorarte y estás atento a la oración de cada uno de nosotros. Y eso es maravilloso, Señor. Gracias por ser nuestro Dios. Gracias por salvarnos. Pero ayúdanos a tener bien presente que la oración es importante en el proceso misional. Ayúdanos a hacer nuestra parte, a hacer la parte que nos toca en cuanto a las misiones y la oración. Pedimos que este árbol que está ahí representado por fe, el próximo año tenga las fotos de un lugar, de los misioneros, de los pastores, de personas que han sido salvas, Señor, para tu gloria. Ayúdanos a recordar de orar por esto constantemente, para que tú seas engrandecido, porque el propósito que tú tienes en las misiones es que tu nombre sea conocido y la gente te dé gloria. Pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El Señor les bendiga, mis queridos hermanos.